entonces la diapositiva. Es, deja claro que el pluralismo informativo no se refiere solo a informativos, se refiere a todo tipo de programación. Entonces, por ese lado, usted puede estar tranquilo que eso está en nuestra definición y en la forma como vamos a trabajar, en la pluralidad de los contenidos de todo tipo. Y ahí es donde hablabas también de la diversidad de géneros, eso es algo importante que vamos a tener muy anotado para ver cómo lo abordamos, ¿cierto? Porque si son contenidos directos. Hay una parte que es delicada porque tiene un pie, digamos, en el tema de contenidos y otro en el tema de operación de servicios, que es parte de la otra sesión de la Comisión de Comunicaciones y parte de mi, que es la producción, que al final es lo que más nos importa en esta mesa, ¿cierto? Es una mesa de productores. Y es quién debe, quién puede producir para el canal, ¿cierto? Para un canal de público, para cualquier canal. Eso es algo que tenemos que analizar muy bien, pero en ese sentido, dado que el tipo de producción, quiénes producen lo que habla de la satanización, de la tercerización, ¿cierto? Ese tipo de dinámicas pueden perjudicar el pluralismo, pero pueden estar perjudicando el pluralismo. Igual que las decisiones editoriales de algunos canales sobre la televisión infantil, de irse al límite de la ley y ya acepta el límite de la norma, porque en la ley es la norma regulatoria, nosotros necesitamos datos. Necesitamos muchos datos para poder hacer los análisis que digan, vea, esto está reduciendo la posibilidad de producción de los productores de generar contenidos y además y puede reflejarse en un prejuicio al pluralismo informativo, ¿cierto? Entonces, una cosa que queremos proponerle tanto a tu organización como a todos los aquí presentes es que sigamos en una interlocución de aquí a que generemos el documento, mejor dicho, marzo va a ser el mes que nos vamos a dedicar como equipo a generar el documento de árbol de problemas. Ya para darle ahorita la palabra a Marín. Y ahí necesitamos muchos datos, ya tenemos muchos, los insumos del estudio de riesgos, del estudio de representaciones, donde muestra qué parte de la diversidad están mal y deben ser reforzadas. Pero estos datos sectoriales los necesitamos y vamos entonces a estar en una interacción, no les vamos a decir ya mándenos, sino para que vayamos preparando ese tipo de datos de por ejemplo, cuáles eran los ingresos, los empleos que se generaban, ¿cierto? Todo eso antes de que se tomara, por ejemplo, decisiones editoriales, cuáles son ahora, cómo ha cambiado, si me entienden, como las tendencias que ha habido durante estos años en cambios de políticas de los operadores que puedan estar influyendo en la rentabilidad del sector y que eso a la final, porque ese sí no sería un tema del proyecto, ¿cierto? Ese es un tema de mercado, pero sí va a influir en pluralismo, necesitamos abordarlo. Entonces, me parece muy importante el tema que mencionas y vamos a estar muy en contacto con ustedes para que nos apoyen con esa información. ¿Cierto? Y obviamente sus perspectivas y desde las limitaciones que usted tenga también de entregar información. No les vamos a hacer un requerimiento obligatorio, obviamente ustedes no son regulados nuestros, pero sí contamos mucho con esa colaboración porque sin los datos y sin esa información, mejor dicho, lo que quiero sintetizarlo así, nos han llegado muchos conceptos y muchas preocupaciones, pero nos quedamos maniatados cuando no tenemos cómo evidenciar, ¿cierto? Entonces creo que esta mesa es un inicio muy importante para una interacción muy directa como la que hubo el año pasado respecto a las cuotas de cine, que estuvimos a punto de reducirlas y cuando los productores nos mostraron, venga que si hay cine, venga que si hay como todo eso, las dejamos en el 10% que estaba. O sea, no redujimos la cuota de cine porque ustedes nos mostraron que sí había inventario y que era importante para el sector. Entonces, es ese tipo de interacciones que necesitamos. Antes de darle entonces la palabra a Marín y a Vivian, la comisionada Andrea nos va a hacer una intervención. Sí, muchísimas gracias, Oscar, por toda la información que nos has dado. Es información muy valiosa. Yo creo que el equipo pues va a trabajar con ustedes permanentemente y la idea sería pensar en evidencia, ¿no? Antes estos productores, tanto los que están en Ejeda como los productores independientes que tú representas, como que nos hagan una visión nos muestren información fidedigna de eso. Antes hacíamos tantas producciones de ficción en los años anteriores, en los 3 años anteriores y ahora con esta nueva política editorial de los canales, entonces se ha reducido en tanto. eh, ese tipo de información es muy importante. Si tienen la evidencia que demuestra esos Excel que nosotros nos imaginamos nos van a mandar con ese comparativo, será muy importante, pero evidencia al respecto que nos puedan suministrar, bienvenida, porque como bien lo dice la metodología, nosotros acá hacemos un árbol del problema
Y en ese árbol del problema tenemos que tener una dimensión del problema y una evidencia del problema para que salga lo más acotado posible. Y cuando nosotros sometemos a consulta el árbol del problema, ustedes van a tener otra oportunidad para decir, oiga, pero no es solo eso, sino que le faltó esto, no hay diversidad en tal cosa, mire que la producción se redujo en programas culturales, por poner un ejemplo, por tal cosa. Ahí van a tener otra oportunidad para mandarnos más información. Pero esta base de aquí hasta marzo es fundamental. Entonces, sí es muy importante. El equipo seguramente va a pensar unas preguntas muy precisas para hacerles, para que a ustedes les sirva ese Excel o esas preguntas que nos surgen de la evidencia que nos estás dando. Y pues lo mismo para Teresa, lo mismo para Vivian, de que ustedes puedan decir efectivamente, miren que si aquí hubo una reducción, esta es la evidencia que tenemos y eso sirva para que salga muy, muy potente el árbol del problema. Muchas gracias. Exacto. Gracias, Andrea. Y tenemos ya una propuesta de trabajo, pero entonces escuchemos a Marina, escuchemos a Vivian, otras a Andrea, y les vamos a tener una propuesta para que durante marzo hagamos unas mesitas de trabajo, pero no como esta informativa, sino de sentarnos a mirar qué información nos pueden promocionar y en qué formatos. Entonces, para que esto avance muy concisamente. Marín, todo tuyo el Eh, micrófono. no, muchas gracias. Tengo una pregunta sobre la intervención o la presentación que hicieron previamente y es que se refirieron a unos estudios de riesgos al pluralismo y hablaron particularmente de independencia periodística. Entonces, quisiera saber ese estudio relacionado con independencia periodística, si es susceptible de ser consultado, en dónde se puede consultar, si tienen fuentes, bueno, como los detalles. Muchas gracias. Perfecto, ya incluso en un momentito le estoy pidiendo al miembro del equipo que si lo puede buscar en la web de la CRC, se llama Riesgos al Pluralismo, fueron 2 años, uno fue en el 2021, se publicó en el 2022, un estudio de riesgos al pluralismo que como les mencionaba Javier, está enfocado en riesgos, o sea, no es decir, este canal tiene alto pluralismo, este mal, regañamos, no, sino, venga, hay Enseguida lo riesgos en ponemos estos en el chat, aspectos. sí. Por favor, gracias Vale, Javier. muchas gracias, eres muy Hay amable. riesgos en... Exacto, para que lo consulten, porque nosotros lo estuvimos difundiendo, pero éramos conscientes también de que, estamos hablando de hace 3 años, nuestros canales no eran muy populares, la gente no consultaba mucho CRC, hicimos reuniones, y fuimos a los canales, pero nos digamos que ahora hemos reforzado mucho esto, y si bien los datos son del 2021-2022, que eso es algo que ya nos toca empezar en actualizarse, siguen siendo muy similares a lo que está pasando ahora en ciertas consultas que hemos hecho. También hay un estudio de mercados de la CRC, liderado por la sección de comunicaciones, pero en la cual la sección de contenidos estuvo acompañando, informando constantemente, donde también hemos publicado algunas cosas, también ahorita lo mandamos al chat o a los correos de ustedes. Entonces, si ustedes incluso aquí en el chat nos ponen un correo al cual quieran que enviemos, les enviamos todos estos estudios porque tienen mucho insumo en datos y en conceptos. Y ese estudio de riesgos al pluralismo, digamos que exploró todo el pluralismo en su conjunto, del pluralismo informativo. Hay una parte que es pluralismo externo que tiene que ver con propiedad, financiación y mercados, ¿cierto? Que no entra, digamos, directamente en el territorio de los contenidos audiovisuales, pero sí puede ser atendido por la sección de comunicación. E igual nosotros, es nuestra información contextual del proyecto, ¿cierto? Y una parte que es de contenido directo de lo que sale en pantalla. Y ahí es donde hablamos de que vimos que hay debilidad en cierto tipo de contenidos, por ejemplo, étnicos de diversidad lingüística, y en la parte de que la independencia periodística es algo que nos reportaban en mesas de trabajo con periodistas, editores, directores de medios, defensores del televidente y académicos. Que la independencia periodística, si bien en general se consideraba que estaba bien, había un riesgo cuando la propiedad de un canal estaba altamente concentrada en un conglomerado empresarial o en un gobierno con cierta orientación, digamos, departamental o nacional, con una orientación política que pudiera influir en eso. Entonces, ese es el tipo de conclusiones a la que llegamos y que tenemos que atender, ¿cierto? Entonces, vamos a compartir esos estudios para que ustedes los revisen y cuando quieran nos sentamos y los miramos juntos porque son muchos datos. También hay un tablero interactivo sobre pluralismo muy interesante en Postdata. Ya todo esto lo vamos a compartir entonces al chat y a sus correos. Y como va a haber muchas cosas que aclarar, estaremos muy atentos para cualquier acompañamiento. Muchas gracias. Perfecto. Vivian.
Bueno, buenos días nuevamente a todos. Muchas gracias por esta convocatoria. Yo quería, digamos, pedir, ha sido mucha información, la verdad, la que hemos recibido y eso se agradece. Realmente desde GEDA Colombia nosotros, digamos que contamos, no contamos con la información que ustedes están solicitando, pero podemos hacer un puente a través de los productores, ¿sí? Que esa sería nuestra función y cómo podríamos apoyar todo este tema. Así las cosas, nosotros representamos 242 productores nacionales y lo que podemos hacer es generar ese puente, bien sea para que ellos se contacten directamente o para que nos envíen la información y demás, razón por la Maravilloso. cual sí me gustaría, digamos, tener como un resumen, o sea, una cosa mucho más ejecutiva que yo le pudiera contar a los productores. Este es el De acuerdo. proyecto y esto es lo que nosotros necesitamos y ya informarles sobre esa cuestión para que ellos, como les digo, no creo que el camino sea a través de nosotros de filtrar la información, sino que se pongan de acuerdo. Nosotros además somos la Secretaría Técnica de una mesa de trabajo que agrupa a las asociaciones de productores, es decir, además de que los productores están afiliados a GEDA para temas de derechos de autor y la gestión de sus derechos en unos mercados particulares, hay productores audiovisuales, asociaciones de productores. En Colombia hay cerca de 10 asociaciones y nosotros digamos que también tenemos contacto con ellos. Yo compartí el link de esta reunión con ellos, pero digamos que lo que podemos hacer es esa socialización de la información. Yo me tengo que retirar en 7 minutos porque tengo una audiencia, pero sí quería pedirles el favor si nos pueden compartir. Bueno, Oscar hace parte de nuestra mesa, Federico y Diego también, y si nos pueden compartir, Teresa, por supuesto, nos pueden compartir la información para poder a su vez transmitirla tanto a la asociación como a los productores independientes. Gracias. No, perfecta la idea, porque sí, o sea, como un resumen más ejecutivo, una idea ejecutiva que ustedes puedan compartir. Es más, Sí. les podemos proponer si entre las dos partes generamos un formato de como lo que sería un requerimiento, pues no sería un requerimiento, sino como una solicitud de información, o sea, una solicitud de información convenida y con un Yo creo, resumen para que sepamos qué yo creo es que lo lo que les primero, queremos saber. yo sugeriría, antes de requerirles ninguna información, contarles, ¿sí? Listo, sí. Primero, un informativo, mire, la CRC estamos trabajando en esto, Pero bien, pero eso, en el vínculo que te vamos a pasar, sí está ya, claro, ya pero está. es Sí, sí, un montón de ya información, tengo eso. nadie la va a leer, serio. No, no, o sea, ya te digo en qué. Te digo no sé si Javier me ayudas hay un ABC del proyecto, que son 2 páginas. Ujú. Si me lo pueden Son 2 páginas. compartir, sería De una, sí, magnífico. perfecto. Yo Que te lo ponemos aquí. en el chat ya esto, pero te lo voy a enviar a tu WhatsApp Por también. favor. Eso. Porque lo que está pidiendo está, se llama, es el ABC del proyecto, es qué lo queremos, qué no es, porque hubo mucha desinformación respecto. Aquí vamos a que este era un proyecto del gobierno, ustedes escuchan por ahí de eso, no es para nada cierto. Qué no es, qué es, cómo se hace y qué es lo que sigue. Entonces, eso ya Perfecto. mismo te llega. Bueno, muchas Perfecto. gracias. Gracias, Y Miguel. les voy a pedir A ti. excusas porque me tengo que retirar. Gracias. No, muchas gracias por todo este debate. Vale. Chao. Teresa, hola. A mí sí mándamelo, por favor. No No me hay ningún problema, ya te lo enviamos. Por favor, mándalo porque nosotros nos soltamos a analizarlo con la abogada y todo, aunque el trabajo que hace por nosotros queda es maravilloso, pero nos ha unido mucho, eso es muy importante, pero nos gustaría tener todo el marmotreto, ¿ok? La pregunta que yo no sé, espero no se molesten por la pregunta, pero por ejemplo, este canal RTBC se volvió el canal del presidente y de noticias, lo que decía un poco Oscar. Resulta que hay muchos géneros para abordar la problemática nacional. Entonces, ustedes pueden parar eso, porque es que la ley desde la 182, que es lo que ustedes han venido trabajando, marca pautas específicas. ¿Me entendés? Entonces, según para llegar al tema que tú quieres, tienes que trabajar un género. Y el periodístico es un género vergonzoso donde se está... Vergonzoso no, es muy importante las noticias. ¿Me entiendes? Yo digo para lo que estamos hablando nosotros de construcción de país. Un noticiero, tú lo ves hoy y ya mañana viene otra noticia y ya pasó. En cambio, lo que nosotros hacemos como
documentales, argumentales, ficción, todo lo que tú quieras, a veces musicales y todo eso, es de acuerdo a la temática, y al target de gente que hay que llegar, nosotros abordamos el género, porque lo que nos interesa es llegarle a la gente y construir país. Entonces, en esa línea, los noticieros se volvió una cosa de recrear la imagen del presidente y con palabra propia, hay que decirlo, que es vergonzoso. Esa no es la misión y la función de la televisión pública. Ustedes pueden trabajar eso. No se trata de que se vayan a ir en contra del presidente o se quedan callados porque resulta que el presidente los va a fregar. Sí, te entiendo que tienen independencia absoluta, pero se puede, porque si no es perder el tiempo. Sergio, perdóname las preguntas. No, te entiendo porque estamos sobre ese tema. O sea, créeme que estamos sobre eso. Es muy delicado ahorita incluso porque tenemos poco tiempo, pero alcanzamos a tomar, le voy a pedir a los abogados del equipo, a Miguel y a Ana, que nos comenten una cosita sobre lo delicado que es trabajar con cualquier cosa que pueda limitar los derechos de expresión y de información y de línea editorial de los canales, ¿cierto? Incluso un canal público, pero estamos sobre el tema, estamos ahí porque tenemos requerimientos, ha habido ruido público, nosotros estamos atendiendo denuncias sobre este tema y además el proyecto, como pueden ver en el título, es sobre el pluralismo informativo y la imparcialidad informativa. O sea, son dos conceptos que son interrelacionados, pero son diferentes y que necesitamos atender en este proyecto, porque por lo mismo que está pasando con pluralismo, tenemos una cosa tan ambigua, tan amplia, que no tenemos como una medida específica para decir, hagamos esto o aquello. Por eso necesitamos aprovechar este proyecto. Y eso que ustedes nos están diciendo, para ir mirando qué tenemos que aclarar, qué tenemos que conceptualizar, qué tenemos que definir, si hay que poner o no medidas. Pero el tema, entonces, estamos atendiendo, estamos revisando programación, estamos atendiendo pues, este tema créeme, de manera amplia y sacaremos pues comunicaciones en su momento, pero sí quería también que de pronto Miguel Ángel o Ana Beatriz nos comenten un poquito sobre la limitación que hay cuando está, no la limitación, lo de los temas delicados que tenemos que tener en cuenta desde la ley y desde lo jurídico cuando estamos hablando de la posibilidad de limitar la libertad editorial de un canal. Entonces, no sé, Ana, si estás por aquí en el micrófono, o Miguel. Muchas gracias, Bueno, Sergio. Muy amable. no, no, siempre, siempre a la hora. Gracias. No sé, pues digamos, efectivamente, como lo comentaba Sergio, hay unos temas que, digamos, por disposición legal son de reserva de ley y que, digamos, escaparían a la competencia concreta nuestra, pues deberían ser promovidas a través de un proyecto de ley y, digamos, es prematuro, pues, sin tener todo el problema y todas las discusiones subsiguientes, pero dado el caso, pues nos tocará mirar hasta dónde llegan nuestras competencias y con las diferentes posibilidades que se comentaron en el curso de la exposición, pues mirar hasta dónde podemos llegar y qué medidas y qué propuestas regulatorias o corregulatorias o autorregulatorias pues podemos formular para no ir en contra de esas disposiciones constitucionales que regulan estas materias. Ahí para complementar, es muy importante resaltar que hay derechos fundamentales que deben ser revisados por garantía misma del núcleo esencial que protegen. Entonces, hablamos de la libertad de expresión, en este caso, y hemos encontrado que la reserva legal que mencionamos es necesaria porque no solo es expedición de una normativa legal, es decir, de un nivel jerárquico mucho más alto, sino que esa misma expedición legal tiene un examen ex post por parte de la Corte Constitucional. Entonces, ya son esferas de las que ya se escapan las funciones de la CRC. Sin embargo, nosotros estamos planteando diferentes escenarios para poder llegar a tener un alcance, si se puede, pues como de un catálogo, no como una resolución que no pueda llegar hasta allá, sino como lo que hemos mencionado, códigos de buenas prácticas, diferentes herramientas que nosotros sí pudiéramos implementar, herramientas pedagógicas y todo lo que ya hemos venido mencionando, pero que tengan en cuenta que esto ya es conceptos legales que ya escapan de la esfera de las funciones de la CRC.
Exacto. Como somos conscientes de muchas, digamos, limitaciones legales de jurisprudencia, pero estamos sobre el tema y necesitamos todo este tipo de conceptos, ojalá por escrito también, aunque aquí lo que se dice aquí en esta mesa también queda como insumo, para que este tema de la imparcialidad informativa en los medios esté en el proyecto y sea analizado. Y tratemos de encontrar una solución que no sea, que no nos ponga en un problema legal, pero que atienda el problema, ¿cierto? Porque lo conocemos y somos conscientes. Entonces, no sé, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias de verdad, porque esos insumos son muy importantes para nosotros, como les decíamos, como le dijimos a Oscar, que todos esos temas que nos mencionas, vamos a estar profundizándolos, porque necesitamos la evidencia, necesitamos los datos, necesitamos esa presencia de ustedes que ha sido tan importante como en el acompañamiento, si no sería como el Estado peleando, ¿cierto? En que lo que queremos es mostrar que estamos de interlocutores entre todos los actores del sector y buscando un balance el más adecuado para llegar a una regulación apropiada. Y, mejor dicho, dentro de poquito seguirán sabiendo de nosotros, seguiremos buscándolos y contamos mucho con su acompañamiento. Gracias, Les Sergio, quedamos- por la invitación. No, muchas gracias a ustedes, les quedamos muy agradecidos. No sé Oscar, ¿ibas a decir algo también? Por supuesto, no hay ningún problema. Ahorita la podemos incluso enviar. Ujú. Es muy sencilla, pero para que el tema. Y todo lo que en la presentación está también en el ABC. Está muy, muy aclarado en el ABC que se va a compartir y que les vamos a mandar también al correo para que no lo tengan que estar buscando aquí en el chat. Estos chats son complejos. Y no sé si la comisionada Andrea quiere entonces dar unas palabras ya para concluir la mesa. Este martes 11. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por su presencia. De verdad, estos espacios para el regulador son esenciales porque nos permite conocer de viva voz todas las temas y todas las, de alguna forma, problemáticas que se pueden presentar en materia de pluralismo. Nuestro objetivo es analizar toda la información, poder revisar cómo podemos incentivar muchísimo más ese pluralismo, qué cosas que están de pronto no están funcionando bien, porque pues obviamente este análisis normativo se hace con todos los grupos, no solamente los destinatarios de la regulación, sino también todos los grupos de valor que hacen parte de la cadena de valor de la producción de contenidos, inclusive la sociedad misma, los mismos televidentes, la misma academia, todos tienen derecho a participar para que construyamos lo que más nos sirve para la televisión que queremos. Entonces, sí les pedimos muchísimo, encarecidamente, que participen activamente, que construyamos, como lo pidió Sergio, nos pongamos de acuerdo en qué podríamos acordar de información que nos podrían remitir para poder alimentar este proceso y que este árbol del problema nos salga lo más robusto posible y nos permite identificar dónde están los problemas y cuáles son esas causas del problema que debemos atacar en este proyecto normativo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Les replicamos aquí, ya estaba pero abajito el link de la consulta en el chat del proyecto para que entren una vez y ahí por escrito ustedes saben que todo pesa. Andrea, muchas gracias entonces también por tu acompañamiento acá y estamos en contacto. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Buen feliz día día. para todos. Muchas gracias.